Llegó la hora de tu encuentro con la discusión de temas de actualidad y de interés local e internacional. Actualidad Pública y sus panelistas están más que listos para analizar en detalle el acontecer y los temas de impacto en la sociedad. Te invitamos a la discusión en Actualidad Pública. Saludos amigos y amigas, bienvenidos a su programa Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Hoy viernes 31 de marzo del 2023. Vamos a escuchar los titulares del programa. Si está sucediendo, en Actualidad Pública se discute. Un análisis desde la doctrina social de la Iglesia. Actualidad Pública. El éxodo de médicos boricuas, particularmente de aquellos en disciplinas vitales altamente especializadas, la situación con las aseguradoras como son la lentitud en el pago a médicos por sus servicios o en los procesos para otorgar contratos fueron algunas de las denuncias presentadas en la Carta Pastoral de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña. Precisamente hoy en Actualidad Pública continuamos analizando el conversatorio Alerta ante el abismo de la salud en Puerto Rico, acciones, consecuencias y propuestas. El doctor Luis Lugo Vélez, médico internista, y la doctora Ada Quercadó, psicóloga, directora de la Clínica Interdisciplinaria de Servicios a la Comunidad de la Católica, evalúan las secuelas ante el abismo en que se encuentra la salud en Puerto Rico y las acciones con propuestas. ¿Cómo impacta a la salud mental el deterioro de estos servicios? ¿Qué hay que hacer a corto y a largo plazo para proteger a los más vulnerables? Soy Yalibet Rodríguez y ya comienza Actualidad Pública. Tú necesitas saberlo y el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, junto a su panel de expertos, te lo explican. Actualidad Pública. Bienvenidos nuevamente, les saluda como cada semana el licenciado José Frontera Ajenjo, vicepresidente de Asuntos Administrativos de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, dándoles la bienvenida a ustedes y a los compañeros en el panel. Está con nosotros en esta tarde el presidente de la universidad, doctor Jorge Iván Vélez Arocho. Saludos, Jorge Iván, buenas tardes. Muy buenas tardes, José, muy buenas tardes, Lisa, muy buenas tardes, Leandro, y a nuestro extraordinario equipo técnico que nos acompaña viernes tras viernes. Muchas gracias por estar con nosotros, jóvenes. Está con nosotros el doctor Leandro Colón Alicea, vicepresidente de Asuntos Académicos de la Universidad. Saludos, Leandro, buenas tardes. Saludos, Josian, saludos, Lisa, Jorge Iván. Y vuelvo a extenderle un cordial saludo a nuestro público y a reiterarle nuestro agradecimiento por escucharnos y compartir con nosotros cada viernes en la tarde. Y está con nosotros la licenciada Lisa Riestra Carrión, ayudante ejecutiva del presidente. Saludos, Lisa, buenas tardes. Saludos, Josian, Jorge Iván, doctor Leandro Colón. Saludos a todos los que nos acompañan semana tras semana. Estamos ya a las puertas de Semana Santa, hoy es Viernes de Pasión, así que les deseo a todos una bendecida Semana Santa. La semana pasada comenzamos a analizar y discutir entre nosotros las ponencias del conversatorio que tuvimos en la universidad sobre el abismo en la crisis de la salud, como nos explicaba Yalibet en los titulares. Y estuvimos discutiendo en el programa pasado la ponencia, la presentación que hizo el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico. Y esta semana, en este programa, trataremos de alcanzar a discutir las otras dos ponencias que se estuvieron presentando. En primer lugar, la del doctor Luis Lugo, quien es médico internista, infectólogo, pero al mismo tiempo también es abogado, profesor tanto en la Escuela de Medicina aquí en Ponce como en el programa de Maestría en Derecho y Salud de nuestra Escuela de Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y la ponencia de la doctora Ada Quercadó, directora de la Clínica Interdisciplinaria de Servicios a la Comunidad, quien estuvo mirando los planteamientos que nos hizo la Conferencia Episcopal en su carta pastoral sobre el tema de la salud en Puerto Rico, desde la perspectiva del impacto de la crisis en la salud mental de los puertorriqueños. Como hemos hecho en el pasado, vamos a escuchar una parte de la ponencia, abriremos los comentarios del panel y así hasta que completemos el tiempo que disponemos para este programa en el día de hoy. Comenzamos con la ponencia del doctor Luis Lugo. Quiero decirle que la carta pastoral de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña es bien completa,
a mi entender, recoge todos los puntos que inciden en la crisis de salud que tenemos hoy en día en Puerto Rico. Los únicos que no aborda pues son los que han surgido últimamente, que obviamente surgen luego de la publicación de esta carta. Y en los factores que ellos recogen en esa carta, pues obviamente todos los médicos coincidimos en que el problema principal son las aseguradoras. Y aunque la parte económica en cuanto a la compensación que nos dan a los médicos, pues, es una parte importante, pero para mí no es la más importante. Porque nosotros los médicos, a pesar de las bajas tarifas que nos pagan los planes en Puerto Rico, seguimos dando el servicio todos los días. Y eso es la parte de los Medicare Advantage. Si ustedes se van a la parte de los planes privados, hay un plan por ahí que no voy a mencionar, que yo estuve 14 años, que ellos me pagaban una tarifa bien baja y le escribí una carta, recuerdo hace mucho tiempo, diciéndole que si no me aumentaban iba a dejar de brindarle servicio a los suscriptores. Y ellos me contestaron y recuerdo que me aumentaron $10. Y de eso hace 14 años más. O sea que... Y yo he seguido dándole el servicio a los pacientes. O sea que la parte de la compensación económica a nosotros no es lo principal. Es la cuestión del el racionamiento de servicio a los pacientes. Y miren, les voy a poner un ejemplo que me ocurrió tan temprano como esta mañana. Ayer yo tengo un paciente en consulta y paciente, pues yo hablé con el médico de cabecera para sacarlo fuera para que continuara el tratamiento de los antibióticos ambulatoriamente. Una cosa que le conviene a la aseguradora, porque no es lo mismo el per diem que le paga al hospital que lo que le va a pagar a una compañía que va a ir a ponerle el antibiótico a su casa o que el paciente vaya a algún centro a ponerse el antibiótico. Pues ayer por la noche me llama, o por la tarde, yo estaba en la convención de la Academia Médica del Sur dando una educación continua y me llega un mensaje de la planificadora de alta que del plan llaman para que yo justificara el por qué el paciente se le iba a tratar con otros antibióticos afuera distintos a los antibióticos que se le estaban dando en el hospital. Pues esta mañana tempranito, antes de venir para acá, yo fui al hospital a escribir la nota de progreso que la planificadora de alta iba a enviarle al plan, donde yo justificaba el por qué. Pues le escribí 3 cositas. Primero, es un paciente que vino con lo que se llama una celulitis en la pierna y desarrolló una úlcera, una escara necrótica y tuvieron que debridarla, quitarle esa escara. Al quitársela se le forma una úlcera. Entonces yo le escribo en la nota de progreso, pues mire, el paciente se le debridó una escara que tenía en su pierna, lo que deja una úlcera, por lo que tengo que aumentar la cubierta en cuanto a antibióticos para esa úlcera. Segundo, el paciente se va a ir a recibir el tratamiento de manera ambulatoria a un centro en donde se le van a dar los antibióticos una vez al día, que es lo aconsejable, ¿verdad? Que el paciente vaya una sola vez, no que tenga que ir 2 o 3 veces a recibir el antibiótico, o que de una compañía que infunden en el hogar tenga que ir la enfermera 2 o 3 veces. Y por tercero le escribí que el plan de tratamiento era un asunto del criterio clínico del médico a cargo del cuidado del paciente y que en este caso era un especialista en enfermedades infecciosas. Pues yo vine para acá, la planificadora le sacó copia y le envió eso al plan. Estando el doctor Díaz hablando, me llega un mensaje de que antibiótico aprobado. Y una llamada que me hace también el médico de cabecera. Yo le contesto ahí antes, en lo que el doctor Díaz hablaba aquí, le dije, dalo de alta. ¿Ves? Pero ese es el tipo de situación en que un médico se enfrenta todos los días en la práctica diaria, en donde las aseguradoras tratan de sustituir el criterio
clínico del médico por el criterio de un personal que, da pena decirlo, muchas veces son médicos que no han aprobado o sea, que no tienen licencia para ejercer la medicina y que no tienen el entrenamiento en las distintas especialidades, o a veces son hasta, ¿verdad?, otro profesional de la salud que ellos tienen contratado, y el fin es poder ver cómo ellos sustituyen el criterio del médico. ¿Para qué? Para aumentar sus ganancias. Y entonces ese es uno de los problemas con que todos los días en la práctica nosotros nos enfrentamos. Los hospitales pues tienen también un personal que se llama de utilización. Y no quieran ver ustedes las veces que el personal de utilización llama al médico para decir: doctor, del plan me están cuestionando por qué el paciente está en el hospital. Doctor, que escriba una nota que justifique la estadía, que justifique por qué le vamos a hacer un CT scan, por qué le vamos a hacer un MRI, por qué se le va a dar ese antibiótico. Miren, en esto de los antibióticos, hay muchos antibióticos que en los hospitales su uso está restricto, ¿verdad?, por el problema de la resistencia que tenemos a que un infectólogo apruebe el medicamento. ¿Qué pasa? Muchas veces estos medicamentos son bien costosos y por eso pues, uno tiene que muchas veces llenar un documento que lo evalúa el director médico para que se apruebe el medicamento para que entonces el paciente lo pueda recibir. Porque si no es así, si no hay una justificación para su uso, el plan médico no le va a pagar al hospital. Entonces el hospital también necesita tener su reembolso para poder entonces pagar a la empleomanía, a las enfermeras, a los tecnólogos, al personal, mire, hasta el de cocina del hospital, que es el que prepara los alimentos que se llevan a los pacientes mientras están hospitalizados. Así que las aseguradoras vienen a ser el factor principal en esta ecuación, como muy bien el doctor Díaz lo expuso en su presentación, en donde en el afán de tener ganancias excesivas, pues ellos le hacen la vida de cuadrito a todos los profesionales de la salud, porque no es solo a los médicos, a la farmacia. En estos días veía yo en uno de los programas de análisis, fueron los profesionales de la tecnología médica, en donde iban a dejar de hacer 250 pruebas, porque los planes su intención es no pagar, y de hecho ellos limitan el número de pruebas. No es raro que un paciente, por ejemplo, ellos le digan: te vamos a hacer una hemoglobina glicosilada, que es para ver cómo está el control de la diabetes en los pacientes, te autorizamos una cada 3 meses. En el caso de los PSA, que es la prueba para ver si hay algún tipo de inflamación en la próstata, ellos cubren una al año. Si el paciente se quiere realizar otra, o el médico entiende que debe realizarle otra al paciente, el paciente tiene que cubrirla de su bolsillo esa prueba. Así que las aseguradoras es el factor principal en toda esta ecuación. Pero quería entrar también en otro de los factores que mencionan los obispos en su carta, como por ejemplo los préstamos estudiantiles. La carrera médica es una carrera costosa. Y se lo puedo decir yo, que hace 35 años que me gradué, cuando terminé, tenía en mis costillas una deuda de $100,000. Hoy en día salen con deudas de $300,000, porque la carrera de medicina es bien costosa, y especialmente en los Estados Unidos y aquí en Puerto Rico. La propuesta que tiene el presidente Biden ahora para que está ante la consideración del Tribunal Supremo de los Estados Unidos para condonar los préstamos estudiantiles, no incluye a los estudiantes de medicina. Y es una propuesta hasta $20,000. O sea, que es para estudiantes de bachillerato, tal vez de maestría, $20,000. O sea, que no es tampoco que le va a cubrir todo el préstamo. Así que ese estudiante que termina hoy en día su carrera médica, pues
se enfrenta primero a una deuda de préstamos que es bien costosa. Se enfrenta entonces al bloqueo que le hacen las aseguradoras para darle un número de proveedor, para que pueda entonces comenzar su práctica y poder generar ingresos que le puedan permitir entonces afrontar su deuda de préstamos estudiantiles. Pues, como bien mencionó el doctor Díaz, ¿cuál es la alternativa? Pues irse a Estados Unidos, en donde los contratan por una cantidad, distintos grupos médicos, hospitales, instituciones, para entonces ellos poder, con esos ingresos, pagar sus préstamos estudiantiles. O sea que hay que desarrollar algún tipo de iniciativa para que en ese factor que incide en esta crisis de salud, que es la deuda con la que salen los estudiantes de medicina, se les pueda ayudar para que ellos puedan tener una práctica sin esa tensión de que este mes tengo que pagar el préstamo, que dónde voy a sacar el dinero, porque mientras uno está estudiando, eso está ahí que no se lo cobran, pero una vez uno termina, llega la cartita del banco y eso es intereses sobre intereses sobre intereses. Abrimos a la discusión del panel esta primera parte de la presentación del doctor Lugo. A mí, de entrada, ¿verdad? Y solamente para señalarlo, toda esa discusión sobre el rol de la aseguradora, que lo traía la semana pasada el presidente del Colegio de Médicos, entre ser un ente pagador de servicios versus ser un ente fiscalizador de los servicios y al mismo tiempo determinar qué paga y qué no paga y qué cubre y qué no cubre y a quién se lo cubre y con qué médicos lo cubre, es un problema fundamental, porque después de todo es quien tiene el expertise, y no solamente el expertise, la obligación ética y legal de la atención del paciente y de procurar por la salud del paciente. Así que es todo un juego complejo de roles, ¿no? Y de a quién le toca asumir qué responsabilidad en ese proceso. Y sobre todo cuando uno mira, una cosa que decía el doctor Lugo, hay cosas que la Carta de los Obispos no podía anticipar, pero que han salido a la luz en las últimas semanas. Pero si uno mira situaciones como la que se ha denunciado en estos días de la aseguradora diciéndole a este médico, ¿sabes qué? No puedes coger más pacientes. Nosotros somos los que te decimos cuántos pacientes vas a coger. ¿Y dónde quedó toda la idea de la reforma de salud de que era un sistema de libre selección, donde uno era el que escogía a qué médico iba? Y aquí no estamos hablando de un generalista, en ese caso estamos hablando de un cirujano altamente especializado, en una especialidad de los que hay 5 en la isla. O sea que si uno no puede ir donde ese, porque ya ese no puede recibir más pacientes, ¿a dónde va? Así que hay todo este elemento de cómo la aseguradora pretende tener el control del mercado de la salud, del mal llamado mercado de la salud, que como discutimos la semana pasada no debía serlo, es un punto central a toda esta discusión. Presidente. Sí, la Organización Mundial de la Salud hace poco tiempo atrás estuvo hablando de la crisis de salud. Claro, la Organización Mundial de la Salud mira el tema desde el punto de vista global, no local aquí en Puerto Rico, pero los planteamientos que hizo la Organización Mundial de la Salud son los mismos que se ha estado presentando en la presentación del viernes pasado y de este viernes. Y de los 13 desafíos voy a mencionar 4 que tienen que ver con la presentación del doctor Vélez Lugo. La primera, que la atención médica sea la más justa. Y su presentación y la del viernes pasado claramente señala, demuestra, enfatiza, advierte que actualmente no es la más justa. Segundo, ampliar el acceso a los medicamentos. Escuchamos en la radio, en la televisión, leemos en la prensa, encuestas que se han hecho en Puerto Rico, que uno de los problemas graves
graves que ahora mismo tenemos es que está limitado el acceso a los medicamentos. Y como él planteó, hay una segunda persona que plantea él que no necesariamente tiene los adiestramientos que tiene que tener, diciendo si ese paciente debía tener ese medicamento o no. Tercero, menciona la Organización Mundial, la próxima pandemia va a ocurrir. El tema no es si va a ocurrir o no, va a ocurrir. La pregunta es cuándo, no sabemos. Y qué tan fuerte va a ser, tampoco sabemos. Entonces, ahí es importante recordar que ante una situación de una posible pandemia, tenemos que asegurarnos no de corregir cuando surja el problema, sino de prevenir. Y en cuarto lugar, el número 8 de esa lista de 13 desafíos está invertir en las personas que defienden nuestra salud. Y quedó muy claro en la presentación del viernes pasado de hoy que los que defienden nuestra salud son los médicos y no las aseguradoras. La verdad es que este es un tema extremadamente importante y apasionante, que apasiona al mismo tiempo. Y en este programa que hemos tocado el tema ya en varias ocasiones, hay unos principios básicos que se han tratado de establecer, entiendo yo, y que quizás es lo que uno aspira a que se pegue mejor en la mente y el pensamiento de de las personas que nos escuchan y comparten con nosotros. Y uno fundamental es que la provisión de servicios de salud no es igual a la provisión de hamburgers en una economía. O sea, yo no tengo ningún problema con que las empresas que producen y venden hamburgers traten de manejar el mercado y al público mediante la propaganda, etcétera, de tal manera que traten de lograr la ganancia máxima posible de esa producción y de esa provisión de ese producto. Sin embargo, eso no puede ser así con la salud. Eso no puede ser así con la salud. O sea, ese es un principio clave que hemos tratado de deslindar en este programa. Que la salud no es como los hamburgers en el mercado. O sea, la salud no puede estar sujeta a cuál es la demanda y cuál es la oferta en el mercado para determinar cómo se produce, qué precio se cobra, a quién, cómo se reglamenta, a quién o sea, cómo se establecen estrategias para lograr la ganancia máxima. Y ese es el problema uno de los problemas claves que estamos confrontando, que después del 1993, pues la provisión de servicios de salud en Puerto Rico se dejó fundamentalmente a cargo de empresas privadas, que hay un principio clave del sistema capitalista, es que si es una producción privada, pues va a tratar de lograr la ganancia máxima posible. Entonces, aquí viene el problema. O sea, las aseguradoras, para lograr esa ganancia máxima posible, pues van a hacer todo lo que esté en sus manos, incluyendo la limitación de servicios, incluyendo obstruir los medicamentos, las prescripciones que los médicos le dan a sus pacientes. Entonces, eso no tiene sentido ninguno. Eso no tiene sentido ninguno. Claro, un sistema de provisión compartida del gobierno con la empresa privada, pero que esa empresa privada esté debidamente reglamentada en la práctica, no en los papeles y en las propuestas, sino en la práctica, puede ser un sistema que funcione bien. Un sistema compartido, pero donde la empresa privada esté de verdad reglamentada, de modo que no sea su propio beneficio particular el objetivo fundamental de la provisión de ese servicio. Lisa. Sí, efectivamente, como dijo el doctor Colón, la reglamentación es esencial. La no reglamentación de otro tipo de actividad económica, la hipotecaria, ¿verdad? Pues causó la debacle, esa crisis económica que sufrimos en el 2008-2009. Con la diferencia de que aquí estamos hablando de vidas, ¿verdad? Humanas, ¿verdad? Que no deben de estar sujetas a esas leyes mercantilistas, ¿verdad? Y como seguros médicos que viven pues de ese miedo que podamos tener los pacientes de no estar cubiertos si
tuviéramos una enfermedad catastrófica, por ejemplo. Y escuchando, ¿verdad?, pues el principio de esa exposición del doctor Luis Lugo, ¿verdad?, que decía que no le preocupa tanto el tema de las tarifas a los médicos, aunque sí entiendo que es parte de este problema total, sino el tema de los pacientes, ¿verdad?, de que estén desprovistos de esos servicios. Sin embargo, veo un enlace, ¿verdad?, entre pacientes y médicos que a veces que debe de haber, ¿verdad?, ese acceso directo al médico, que muchas veces es roto por las aseguradoras, ¿verdad? Recientemente, ¿verdad?, escuché pues, de alguien que quiero mucho, pues una queja de un plan médico que tiene, que pues estaba buscando un médico para una condición, y la lista que le da el plan médico, la lista de proveedores médicos, pues no sé, no solamente en el pueblo donde reside, sino en otros lugares, pues había llamado médico tras médico de los que estaban en esa lista y le informaban en las oficinas que no seguían de proveedor de ese plan médico, ¿verdad?, pues por impago o por la reducida tarifa. Entonces, ese racionamiento, como dice el doctor Lugo, de servicios a los pacientes, pues está afectando la salud, el mismo propósito por el que se supone que exista este sistema, ¿verdad?, que se supone que atienda a la salud. Y también escuchándolo, pues pensaba en otro ejemplo, ¿verdad?, ¿verdad?, mencionaba el doctor Luis Lugo, que no es lo mismo pagar un per diem a un hospital que pagar a un centro especializado para, por ejemplo, poner inyecciones. Pues también tuve un caso cercano de alguien que sufría de artritis y tenía que ir a uno de estos centros especializados y el plan médico le denegó, ¿verdad?, a una persona que no iba a poder pagar el servicio, sino era a través de su plan médico, que por cierto uno paga todos los meses, para tener ese servicio, pero no le aprobaron, ¿verdad?, la inyección que le había mandado el médico a que se pusiera mensualmente para ese tratamiento de una condición sistémica, ¿verdad? De nuevo por la aseguradora, ¿verdad?, que decidió dónde y qué iba a usar la persona como tratamiento por encima de la decisión médica. Te cobro para cubrirte y después decido que no te cubra aunque te haya cobrado. Ese es el gran problema detrás de todo esto. Tenemos que ir a la pausa y enseguida regresamos con esta discusión y análisis de la crisis de salud en Puerto Rico, hoy aquí en Actualidad Pública. Crisis energética, políticas públicas, manejo de la deuda del país, asuntos de la iglesia, violencia, en fin, asuntos de importancia que impactan la sociedad. Por eso es Actualidad Pública. Regresamos, amigos y amigas, a Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, hoy viernes 31 de marzo del 2023. Continuamos con esta discusión y análisis de las ponencias en el conversatorio que tuvimos sobre la crisis de salud en Puerto Rico hace 2 semanas en nuestra universidad. Vamos a terminar de escuchar la presentación del doctor Luis Lugo, médico internista y abogado, profesor en nuestro programa de maestría en Derecho de Salud en la Escuela de Derecho. Y vamos a escuchar inmediatamente luego a la doctora Ada Quercadó, directora de la Oficina Interdisciplinaria de la Clínica Interdisciplinaria de Servicios a la Comunidad, psicóloga, que va a estar hablando del impacto de la crisis en la salud mental. Y luego regresaremos al panel para continuar la discusión de las ponencias de ambos colegas. El otro punto que menciona la carta es el de los seguros de impericia médica. De hecho, pues yo no pretendo ocultar el hecho de que no hay impericia, porque somos seres humanos, nos podemos equivocar,
Y pues todo aquel que cometa un acto negligente, pues dice el Código Civil aquí en Puerto Rico que el que causa un daño por acción o omisión viene obligado a reparar el daño. Así que no pretendo, ¿verdad?, ocultar esa realidad, pero muchas veces se llevan casos que no son meritorios o que si no se van, ¿verdad?, por unas doctrinas legales que no voy a plantear ahora aquí, pero el efecto neto de esas doctrinas es que si hay 10 médicos envueltos en un caso, los demandan a los 10, aunque sea uno solo el que haya tenido responsabilidad o que haya sido negligente. Entonces, muchas veces esos casos pues no se ven en sus méritos y se llegan a transacciones obligando también a muchos de los médicos que están envueltos en el caso a transar. Y eso lleva a que entonces la compañía aseguradora del médico, porque aquí en Puerto Rico por ley, en una disposición del Código de Seguro, para poder ejercer la medicina hay que tener un seguro de impericia en unos límites de 100,000 hasta 300,000 por agregado. Ese es el límite mínimo que se exige. Pues entonces las aseguradoras tienden a recargarle la póliza al médico o aumentarle el costo de la prima, lo que también incide en la crisis de salud. Porque, por ejemplo, aquellos médicos que realizan procedimientos, las pólizas son bien caras. Son bien caras. Hay un médico que puede pagar hasta 30, 40 mil, 50 mil dólares, dependiendo, ¿verdad?, la especialidad todos los años, por una póliza de impericia médica. Así que ese es un punto también que hay que tratar de abordar. Obviamente, eso hace unos años, ese punto se está discutiendo, se ha hablado de unos topes, un cap en las reclamaciones, ¿verdad? Pues hay muchos factores que inciden ahí. El otro, el de las residencias, que ya el doctor Díaz lo abordó, el proyecto 1134 del Senado. Ese, ¿verdad?, ha levantado la oposición de la mayoría de las sociedades médicas profesionales, del colegio, por la cuestión de la calidad que se estaría, ¿verdad?, o del doble estándar que se estaría produciendo en la preparación de los médicos. Porque la mayoría de los médicos que estamos hoy en día en la práctica hemos entrenado en programas que son acreditados por el ACMI, ¿verdad?, el Comité Acreditador en Educación Médica Graduada, y esa acreditación garantiza la calidad de la preparación de ese profesional médico. Así que hacer un tipo de residencia donde tal vez se ponga en riesgo la calidad de la preparación del médico, pues es un factor que también afecta la salud de las personas que podrían recibir atención por ese médico. La Carta Episcopal pues acoge las recomendaciones del Colegio de Médicos para poder enfrentar esta crisis de salud. Yo el único, tal vez, no vamos a decir que estoy en contra, pero sino la única precaución que tomaría es en la cuestión de cuando se van a verificar la documentación de los médicos. Eso es lo que se llama el proceso de credencialización médica. Todos los médicos que tenemos privilegios en hospitales y que somos proveedores de planes de seguros de salud, por disposición de Medicare tenemos que, y del reglamento 9184 del secretario de salud aquí, ¿verdad?, tenemos que cumplir con ese proceso de credencialización. Este es un proceso que tiene 3 parámetros críticos. El de la educación, donde se verifica que esa persona que presenta una solicitud para trabajar o para ir a atender pacientes en un hospital, se verifica su educación, su diploma de médico, dónde entrenó, en qué programa, ¿verdad?
para asegurarse que él cumple con los requisitos. El otro parámetro crítico es el de la licenciatura, es que tenga las licencias necesarias para poder ejercer esa especialidad que él dice. Y de hecho, los planes médicos, cuando uno solicita ser proveedor, ellos verifican, por ejemplo, en el caso tanto del doctor Díaz como yo, que somos internistas, pues la Junta de Licenciamiento nos pidió, aparte de la licencia regular para practicar la medicina, una certificación en que somos especialistas en medicina interna. Y a la misma vez nos emite una certificación de subespecialista, en el caso de él como cardiólogo, en el caso de mío como infectólogo. Esa documentación se le envía al plan médico, porque el plan le va a pagar a uno basado en unos códigos que uno va a facturar, que tienen que ver con la especialidad que uno tiene. ¿Ves? Yo no puedo facturarle a un plan médico pues, un cateterismo, porque yo no soy cardiólogo y yo no hago ese tipo de procedimiento. De hacerlo, eso es fraude. ¿Ves? Y el plan, pues, obviamente yo entiendo que tiene que seguir ese procedimiento. Sí, veo que en la propuesta dice que tal vez disminuir el tiempo en que ese proceso de credencialización, que se me olvidaba, el tercer parámetro crítico es el de la competencia profesional, es que se verifica que ese médico tiene la competencia para hacer el procedimiento que él dice que quiere realizar. Pues esos tres parámetros, ¿verdad? Sí se puede disminuir el tiempo que se toma o imponerle un límite de tiempo a la aseguradora y al hospital en cuanto a qué tiempo se van a tomar en evaluar esas credenciales del médico. Pero flexibilizarla, pues yo tendría un poquito de reparo porque incide también en la calidad del servicio que se le brinda a los pacientes. Así que nada, no les voy a coger más tiempo porque ya todos los demás tópicos fueron muy bien discutidos por el doctor Díaz. Y pues no quiero abusar del tiempo para dejarle a la doctora Quercado que pueda hacer su presentación. Así que muchas gracias por su atención. En cuanto a esta reflexión que tengo de la carta pastoral, me quiero detener un poco en la invitación que hacen nuestros obispos al discernimiento. Y yo creo que en la mañana de hoy hemos tenido un buen ejemplo de lo que es poder discernir. Es el poder escuchar esas voces que están clamando y que nos están pidiendo que todos de alguna manera u otra nos insertemos en la discusión de lo que es el problema de salud que nosotros tenemos aquí en nuestra isla. Así es que lo que estamos viendo es que a través de los medios, que es como típicamente ocurre en nuestro país, la discusión se está fragmentando. ¿Por qué? Porque como muy bien dijeron, ¿verdad?, los dos compañeros, hay muchos intereses que están envueltos en lo que tiene que ver con este problema de la atención a la salud. Y entonces cada uno de nosotros somos pacientes. El 100% de los puertorriqueños somos pacientes. Para muestra un montón de esta semana que he tenido varias citas médicas y entonces los contratiempos y las vicisitudes que yo he tenido que pasar, que han tenido que pasar mis médicos especialistas para entonces yo poder recibir la atención que necesito, ¿verdad?, para unas condiciones que están bajo observación. Así es que, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que esta discusión se está dando en un momento en que todos y cada uno de nosotros estamos bajo una fatiga pandémica. Llevamos demasiados años afrontando como país un sinnúmero de crisis a nivel social, educación, y ahora estamos hablando el tema de lo que tiene que ver en la salud. Así es que vemos que la Organización Mundial de la Salud también nos está mandando una alerta, y es una alerta a nivel mundial. Pero en la mañana de hoy nos ocupa nuestro 100 por 35. ¿Qué nosotros vamos a hacer para poder atender el bienestar emocional de nuestra clase médica, de los profesionales de salud y de nosotros mismos que somos pacientes, que somos los que estamos sufriendo
todas las necesidades que muy bien se han descrito hasta este momento. Así es que vemos que en algunos sectores se caracteriza esa desmotivación, que hay un cansancio, porque es que llevamos tantos años alertando de que iba a venir esta crisis de salud, y entonces era como que estábamos esperando el lobo está bien lejos, y ahora que nos tocó la puerta, ahora es que decimos, ajá, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo es que nosotros vamos a afrontar lo que es esta situación? Así es que la reflexión nos lleva desde un antes y un después de la pandemia, y el doctor Díaz hizo un excelente resumen de cómo es que se ha venido dando esta discusión, cómo se ha venido levantando esta voz de alerta para que podamos tomar acciones contundentes. Y yo creo que la carta pastoral de nuestros obispos lo que nos está diciendo es lo mismo. Tenemos esta situación, hay unas propuestas que ya están sobre la mesa, los expertos nos están diciendo y nos están presentando unas alternativas. ¿Qué es lo que nos falta para que de verdad podamos ponerle acción a la palabra? Sin embargo, estamos viendo que como esta situación va creando una percepción de vulnerabilidad ante todos los retos y necesidades que estamos enfrentando en nuestro país. Y lamentablemente, cuando hay que hacer recortes, tenemos que reconocer que los recortes siempre empiezan por los programas de servicio. Y los programas de servicio atienden no solamente lo que tiene que ver la salud física, sino también lo que tiene que ver con la salud emocional de nuestro país. Así es que coincido con lo que han expuesto, ¿verdad?, los dos panelistas. Aquí el problema está en el mecanismo de financiamiento de lo que ha sido por años la estructura del sistema de salud de nuestro país. Que tal vez en algún momento ese sistema fue exitoso, pero no tuvimos una visión de futuro, no nos preparamos para poder enfrentar los momentos de crisis en los que nosotros nos encontramos en este momento. Y muchos de nosotros nos decimos, ¿y entonces quién tiene el control sobre la salud? Si el médico me da unas recomendaciones, las aseguradoras intervienen y yo como paciente no estoy recibiendo los cuidados médicos que me están recomendando mis especialistas. Así es que indudablemente la fuga de profesionales es un factor que nosotros no podemos obviar. Se nos están yendo no solamente los médicos, como muy bien mencionó el doctor Díaz, otros profesionales aliados, ¿verdad?, con especialidades aliadas a la salud, pero también se nos están yendo nuestros jóvenes adultos que están en su mejor etapa de vida productiva. Le estamos perdiendo muchos profesionales y entonces estamos viendo cómo nuestra curva demográfica se ha ido afectando y nos estamos invirtiendo. Hay una baja tasa de natalidad, más de 1/3 de nuestra población son envejecientes. No necesariamente quiere decir que somos un país viejo, es que los que se supone que estemos en el medio de esa curva sociodemográfica, nos estamos yendo del país, porque no podemos enfrentar todas las situaciones que nosotros tenemos. Vemos un impacto en la matrícula, en la retención de los estudiantes universitarios, menos nacimiento, fuga de adultos que están profesionales. Las universidades estamos sintiendo el impacto, estamos compitiendo por nuestros estudiantes. Si nos vamos entonces a esos estudiantes que tienen intereses en ciencias de la conducta, ¿qué vamos a ver? ¿Cuál es el cuadro que nos queda en nuestras universidades? Que vamos a tener menos estudiantes que se van a estar preparando ¿para qué? Para atender nuestras necesidades, de acuerdo al impacto social que nosotros estamos viviendo en este momento. Y sí, hay profesionales, pero la sobrecarga es demasiado grande. Y entonces todos y cada uno ya estamos viendo que para unas especialidades en particular es tan limitado el número de profesionales que hay, que ¿qué es lo que estamos viendo? Una larga lista de espera. ¿Para qué? Para coordinar una cita. La clínica interdisciplinaria es el centro de adiestramiento de nuestros estudiantes graduados de las profesiones de conducta humana del Colegio de Ciencias de la Conducta, principalmente lo que es psicología clínica y lo que es trabajo social clínico. Cuando nosotros necesitamos hacer una coordinación para una evaluación psiquiátrica, a veces nos toma horas el poder identificar un psiquiatra que esté viendo pacientes nuevos y que la lista de espera no sea 2 meses, 3 meses, 4 meses, hasta 6 meses. Tenemos estudiantes que están ingresando de nuestro colegio
que han pasado por todas las vicisitudes para poderse credencializar con los planes médicos, abren sus oficinas y aun siendo oficinas nuevas, no hay espacio para citas para pacientes nuevos hasta dentro de 2 a 3 meses. Así es que, por debajo de esta crisis de salud, nosotros no podemos obviar lo que es la crisis de salud mental que nosotros estamos viviendo. Una crisis que se agudizó luego del huracán María y que luego que con todos los desastres, la pandemia, la inflación y todos los problemas que nosotros estamos presentando hasta este momento, hemos visto cómo se sigue agravando. Así es que en términos generales, ¿qué es lo que estamos viendo? Todos y cada uno de nosotros estamos recibiendo un impacto emocional. Todos los esfuerzos tienen un costo emocional. El poder tener que sacar energías para batallar con un monstruo, que es como yo lo describo, ¿verdad? Porque es tan y tan compleja lo que es la situación, esos mismos portavoces que están dando esta señal de alerta también tienen un costo emocional. Hay un impacto en sus vidas, hay un impacto en la vida de todos y cada uno de nosotros. ¿Cuántos de nosotros no hemos ido a una cita médica y ese médico, si es nuestro médico de muchos años, de momento nos empieza a compartir cuáles son todas y cada una de las vicisitudes que ellos pasan todos los días? Así es que haciendo mi asignación y buscando mi revisión de literatura, de cómo se ha ido viendo lo que tiene que ver con esto de la crisis de la salud, destaco un punto. Puerto Rico es la tercera jurisdicción de Estados Unidos con más casos de salud mental. Puerto Rico es la tercera jurisdicción de los Estados Unidos con mayor número de casos en salud mental. Y en situaciones de emergencia, la mayoría de las personas van a sufrir algún tipo de malestar psicológico. Si no tenemos acceso de manera adecuada y oportuna a poder visitar a especialistas en las ramas de salud mental, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Que según va pasando el tiempo, las personas comienzan a descompensar, los síntomas comienzan a aumentar, tenemos una mayor dificultad en nuestro nivel de funcionamiento. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Violencia intrafamiliar, todo lo que tiene que ver, ¿verdad?, con conducta suicida. Lo más que estamos viendo, ¿verdad?, de acuerdo a la asignación que trabajé aquí en Puerto Rico, ansiedad, depresión, fobia, ideación suicida, la violencia intrafamiliar y el abuso de alcohol y sustancias. ¿Qué estamos viendo en la Clínica Interdisciplinaria de Servicios a la Comunidad? Ansiedad, depresión, problemas de sueño y un aumento en las solicitudes para evaluaciones psicométricas y psicoeducativas para niños y adolescentes que no han podido recuperarse y volverse a adaptar al sistema educativo luego de la pandemia. ¿Tenemos un problema? Sí, tenemos un problema. Esta discusión provoca malestar psicológico, tanto en la clase médica como en los pacientes y en sus familiares. Porque muchas personas, ante la crisis de salud, ¿qué es lo que han hecho? Han descuidado lo que son esos chequeos rutinarios, esos exámenes anuales, el dar seguimiento a lo que tiene que ver con todas y cada una de las condiciones. ¿Y qué sucede? Ellos son los médicos. Cuando nosotros vamos a la oficina, ¿qué encuentran? Que las condiciones están mucho más agudizadas. Regresamos, amigos y amigas, a la discusión sobre este panel. Hemos escuchado el final de la presentación del doctor Lugo, y que trae el problema sobre la credencialización y las medidas que se pueden o no tomar sin arriesgar más a la salud, en el sentido del uso que se le da o que se le permite, la actividad médica que se le permite a aquellos que no han completado la residencia o no han completado los procesos de educación en todas las etapas de sus especialidades, y las consecuencias de salud mental y para la salud general, como nos las explica la doctora Keika. Presidente. Sí, yo quería destacar lo siguiente. Aquí hemos estado hablando de los pasados programas, en el programa anterior y en este, sobre el tema de una crisis de salud. Entonces, yo quería hacer el siguiente planteamiento. ¿La crisis es una crisis repentina o la crisis de salud es una crisis que se podía haber prevenido? Creo que esa es una pregunta que es muy importante que los ciudadanos nos hagamos. ¿Estamos atendiendo una crisis que se pudo prevenir
o estamos atendiendo una crisis repentina. La definición de una crisis incluye los siguientes elementos. Para que sea crisis tiene que ser grave, tiene que ser repentina, tiene que ser inusual, en otras palabras, inesperada. Esta crisis de la que hemos estado hablando aquí, sin duda es grave, pero es repentina. No es repentina. Esto está demostrado hasta la saciedad, que la crisis de salud física que estamos viviendo y la crisis de salud mental que habló la doctora Kercado no es repentina, no es inesperada, inusual. Los efectos sí, pero claramente es algo que ya veíamos venir, que iba a ocurrir porque es resultado de decisiones que se han tomado. Se han tomado y en algunos casos no se han tomado a nivel ejecutivo, legislativo en Puerto Rico. Así que enfrentar la crisis es importante denunciar y proponer como han hecho los obispos y como han hecho el Colegio de Médicos. En el tiempo que nos queda disponible, quiero resumir varios puntos que hemos planteado nosotros en estos programas relacionados con el problema de la salud en Puerto Rico. Ya uno lo mencioné anteriormente, que la salud no se puede tratar como cualquier producto del mercado sujeto a los vaivenes de la demanda y la oferta, ese es un punto. El otro es el siguiente, y lo hemos mencionado anteriormente también. Un país que descuida sus servicios de salud está descuidando sus posibilidades de crecimiento económico. Hay una alta correlación entre salud y crecimiento económico. Y yo me pregunto si ustedes han escuchado algún plan integral de desarrollo económico de Puerto Rico que incorpore, como debe ser, elementos más de carácter social como la salud. De hecho, no carecemos de un plan integral, a pesar de que hay algunas personas que dicen lo contrario. Y carecemos del plan integral y mucho menos de un plan que integre esta problemática. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué se propone para fortalecer la salud de este país en el futuro? El otro punto, que lo mencionamos en un programa anterior, es que la estructura de la provisión de seguros médicos en Puerto Rico está controlada por algunas pocas empresas, lo que se conoce como un oligopolio, que esto lo demostró un estudio de los doctores Cao, padre e hijo, recientemente, y que es un sistema que por su naturaleza le da control a las empresas sobre lo que producen y lo que venden en el mercado. Y por último, y es lo más reciente que hemos escuchado de la doctora Kercado, el problema de la salud mental en Puerto Rico, que cuando se habla de salud, típicamente se habla de la salud física, pero hay un elemento clave, que es la salud mental, y nosotros tenemos graves problemas de salud mental que hay que atender también. Voy a quizás cerrar esto con una pregunta un poco fuerte, pero ante esto que hemos visto, ¿verdad?, de que aseguradoras llevan a cabo determinaciones por encima de las de un especialista, eso es lo que se llama medicina preventiva, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Qué sale más económico? Que tengamos una enfermedad terminal, que quizás adelante nuestra hora de irnos de este mundo, o prevenir, ¿verdad? Prevenir con un estilo de vida saludable, con exámenes hechos a tiempo, con la aprobación de lo que realmente, ¿verdad?, de laboratorios o de citas, medicamentos, tratamientos que realmente necesitamos, ya sean de salud mental, salud física. Esto es lo que nos tendríamos que plantear, porque si efectivamente se reduce a un negocio la salud, pues claro, sería ganar más, lo máximo, al menor costo posible y quizás el paciente no tener tan larga duración de vida, pues se consigue esa ganancia. La doctora Kercado empezó su presentación hablando de el llamado que hacen los obispos y que ella entiende que hay que reenfatizar a discernir, escuchar, identificar intereses y reclamos y llegar a los puntos que mejor protejan la salud de todos.
Y ese llamado que hacen los obispos no es un llamado para que el sector privado se ponga de acuerdo internamente. O sea, el sector privado, quien tiene la sartén por el mango, va a seguir imponiendo por la fuerza de los contratos y de las cubiertas lo que le parezca, que son las aseguradoras, ¿verdad? Como decía Leandro, requiere ese juego de una interacción adecuada de reglamentación, pero eso necesita la intervención del Estado, necesita la intervención del gobierno. Y la intervención de un gobierno que esté dispuesto a saber que tiene un costo político que asumir frente a quienes financian campañas políticas y financian otros medios y otros espacios, como las aseguradoras juegan un rol fundamental en eso, ante los verdaderos intereses importantes que son los del pueblo, particularmente este tema del derecho a la salud. Si el ejercicio de los derechos, algo que decíamos cuando discutíamos la carta por primera vez, si el ejercicio de los derechos no puede estar sujeto al pago de tributación, caro estamos pagando el ejercicio del derecho a la salud a través de lo que se paga en las primas versus lo que se recibe en atención directa y en servicios de calidad que todos necesitamos. Y ese es el llamado que tenemos que hacer desde aquí. En una semana que nos disponemos a celebrar aquel que dio la vida por cada uno de nosotros y que con ello quiere darnos la vida y la vida verdadera, pongamos también la vida de todos los días sobre la mesa con su importancia y con todo lo que para ello se necesita. Desde aquí de Actualidad Pública les recordamos que siendo Viernes Santo el próximo viernes no estaremos compartiendo este espacio con ustedes, pero sí les deseamos a todos que tengan una dichosa Semana Santa y sobre todo una feliz Pascua de Resurrección, celebrando la misericordia de Dios que se derrama en cada uno de nosotros por la pasión, muerte y resurrección de su Hijo que vino, como dije, a darnos vida y vida en abundancia. Nos vemos entonces en el viernes de la semana de Pascua. Hasta entonces. Hasta entonces. Esto es Actualidad Pública, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.